Fíjense por favor en el asunto matemático. Te dice, tienes 85. Y tomen atención por favor. Es como decir, aquí, el 100% menos la tasa de revisión de la, pero esto está en porcentaje. Si tú lo quieres transformar en número, es un 0,85. Regla de 3, se divide por 100. ¿Ya? La regla por 3. ¿Ya? Y producto de eso, a ti te va a dar, y aquí te sale, por favor, ustedes tienen calculadora y lo van a hacer, ¿cierto? Te va a dar un valor que te va a decir que van a ser 8.065.200 por la tasa de impuesto extranjera. Ahí, extranjera. Y te da que esto pagó un impuesto en el país de destino, pero que está traducido en pesos chilenos, entonces más de alguien se preguntará, ¿qué sacar todo esto? Para lo que viene de los créditos y qué es lo que reconocemos en los registros empresariales y qué es lo que reconocemos en la RLI y qué reconocemos en la racionalidad del capital propio tributario. Esto tiene un asunto gravitante, ¿ya? ¿Qué es lo que tiene el asunto gravitante? Que estamos calculando un impuesto adicional, que es el CDTI, que el servicio le llama IP, impuesto soportado en el extranjero, pero que es impuesto adicional. Impuesto adicional, impuesto soportado en el extranjero. De nuevo, lo último lo voy a repetir. Estos $8.500, ¿cuánto pagaron al extranjero primero? Un 15%. Ese 15%, como es líquido, esto no es bruto. Hay que sacar el asunto bruto, el total. ¿Y cómo se hace? 100% menos la tasa de impuestos, la de 85, ya el valor que tú calculaste en pesos chilenos, lo dividí por 0,85. Es como el IVA, ya cuando ustedes sacan el IVA. Y ahí tenemos que en el país de destino, que no sabemos qué país, pagó un 15% de 1.209.180 si uno lo sacara en pesos chilenos. Y ahora nos vamos al impuesto corporativo. Nosotros ya sabemos el valor bruto. Señores, ya sabemos el valor bruto, no lo vamos a calcular de nuevo. Si lo tenemos ahí, ¿ya? ¿Te das cuenta? El valor bruto. Entonces, el valor bruto que nosotros calculamos fueron 8.065.200. ¿Ya? Que lo calculamos al bruto, que está acá. Y este valor bruto, ¿cierto? Lo dividimos por 0 y es lo mismo que acá. Voy a borrar esa partecita solamente. Esta partecita. Porque la tenemos anotada allá. Fíjense, es como decir de nuevo. 100% menos impuesto corporativo. ¿Cuánto le da? ¿Me siguen, por favor? ¿Por cuánto al valor bruto? Y ya tenemos acá, ¿cierto? Nos va a dar un valor. Ya ese valor que ustedes van a sacar, que le va a dar acá, lo multiplican por el 32%. Háganlo, por favor. Háganlo y vean que les dé cierto el tema. Y eso nos da
¿cierto? Voy a anotar acá los 3.795.000. Entonces ahora yo hago la pregunta de lo que estamos analizando. ¿Vale la pena tener inversión en el extranjero y que se pague tanto impuesto? ¿Cierto? Uno diría que no. Pero las empresas acá en Chile están teniendo utilidad o están teniendo pérdida. La mayoría no se ha llegado a repuntar, ¿cierto? Algunas tienen más utilidad y todo lo demás, pero no han logrado repuntar. Entonces, vale invertir, ganar plata, pero sé que voy a pagar bastante impuestos, pero después vamos a ver cuáles son los beneficios tributarios que tiene esto, porque tiene que tener un beneficio para invertir, si no, ¿para qué pagar tanto impuesto? ¿Cierto? Entonces, primera etapa es convertir la remesa en pesos chilenos. Segunda etapa, los impuestos de retención que se pagan en su país y el impuesto corporativo, tenemos que calcular cuánto fue en pesos chilenos lo que se pagó en el país de destino. Entonces pagó dos impuestos, uno de retención del 15%, que equivale a esto en pesos chilenos, y un 32% que equivale a eso, ¿ya? De pesos chilenos. Y ahí está la sumatoria. Si ustedes se dan cuenta arriba, yo voy a colocar aquí abajo para que se entienda, ¿cierto? Si yo sumo esos dos, me va a dar 5.005.005. Cáptense, yo recibí acá 6.855.000, pero en el país de destino pagó 5 millones de impuestos. No sé si se dan cuenta, por eso hablábamos elegante con la dama ahí que decía, no conviene tanto invertir porque estoy pagando más impuestos que recibiendo plata. Hasta este momento, si uno lo mirara en cómo está expresado en pesos, ¿ya? Profe, ¿cuál paga en su país, corporativo o retención? Los dos. ¿Cuál de los dos paga en el país de él? ¿Cómo? ¿En el país de él paga eso? ¿O acá? No, el país que originó los 8.500 que yo recibí. Porque veo, esto es como lo líquido. Pero esto líquido era mucho más plata. Y en el país que se generó en la remesa, te retuvieron y tuvieron que pagar impuestos de cerca de 5 millones y tanto. ¿Pero él trajo la plata para acá? ¿Cómo? No Sí, cacho. pero la única plata que tú recibiste fueron estos, que si tú lo ves en pesos chilenos, son 6.855.000. Pero la verdadera plata era mucho más, ¿no? Pero no caché. Añádale eso, van los 5 millones, ¿no? Pero no caché. ¿Él mandó plata para afuera o él trajo plata para acá? No, de nuevo, la empresa recibió plata del extranjero por una inversión. Pero en el país de origen. Entonces, en el país de origen, lo que estamos viendo, que dependiendo del país qué tasa tiene, fíjate, ¿por qué tú crees, vamos a entrar a la política ya, ¿por qué crees que Piñera era tan buen empresario? Porque el gallo era capo para generar plata. ¿Tú crees que iría a los países más poderosos que tenían tasas enormes de impuestos positivos? No, buscaba los países donde la inversión era buena y la tasa baja. O sea, no vaya a pagar 32 si otro país te está ofreciendo 18 o 20% de impuestos corporativos. Tú dirás, pero 12% no es mucho, sí, pero en plata son millones de pesos y multiplícalo. Oye,
estamos hablando de un misceláneo de $8.500 que no es absolutamente nada. Fíjate los grandes movimientos por miles de millones de dólares, la cantidad de impuestos. ¿Me siguen, por favor? Entonces, lo que nosotros estamos viendo, que una empresa chilena recibe, porque tiene una inversión en el extranjero, ¿cuánto recibió? 8.500. ¿En qué fecha? 10 del Y 07. del país que le enviaron la plata, le retuvieron un 32% por el impuesto corporativo, más un 15%. Pero si nosotros queremos verlo y calcularlo, ¿cuánta plata pagó en impuestos estos $8.500 que yo estoy recibiendo? Pagó cerca de 5 millones y tanto en el país de Argentina. Consulta, ¿ahí se estaba aplicando convenio o no? Buena consulta. Yo diría que no. De ahí vamos a ver por qué no. Para descubrir por qué yo estoy diciendo que no se está aplicando convenio de doble tributación. Nos vamos a dar cuenta porque esto se vuelve a recalcular, pero a nivel chileno. Porque aquí, ¿cómo lo estamos viendo, damas y caballeros? Lo estamos viendo solamente del país y no a nivel chileno. ¿Me siguen, por favor? Y por eso se llama impuesto adicional IP, impuesto soportado en el extranjero. ¿Por cuánto? ¿Cuánto fue el impuesto soportado en el extranjero? Eso. ¿Ya? Se pudo entender la primera parte, ¿cierto? La primera parte de cálculo. Ya, sigamos, porque esto no ha terminado, ¿cierto? Es un chiste. Voy a borrar esta parte de acá, voy a dejar esta parte de allá para hacer una visualización. Es importante lo que está acá. ¿Ya? Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Damas y caballeros, todo claro hasta ahí. Pero fíjense en el ítem II. Te dice 35% de la renta, lo voy a desglosar, porque aquí no te lo desglosa el servicio, te coloca números, pero no se entiende qué es lo que es. Primero, la remesa. ¿Cierto? La remesa que yo recibí, que está acá, ahora, y la remesa que yo recibí del país de destino en Chinchín. ¿Me siguen, por favor? ¿Ya? En Chinchín, en plata. Pero recién calculamos allá el impuesto soportado del extranjero. Por cuanto si yo sumo, ¿cierto? Alguien que se lance a la piscina por estas 7 semanas anteriores que han estudiado conmigo, ¿a qué se asimila esto de acá? A esto. ¿A qué se asimila en Chile? Porque esto es lo que soportó en el extranjero, pero en Chile tiene un nombre. Global complementario. Por ahí va. Pero en el global, ¿cómo reconocen los 5 millones?
los 5 millones se reconocen efectivamente en el impuesto global complementario, pero tiene un nombre. El incremento. ¿Se acuerdan que hemos hablado del SAC? Y siempre yo les decía, y lo vimos el otro día con la persona extranjera, el incremento, que es el SAC. Bueno, este es como el incremento. Entonces te dice, señor. ¿Sí? Disculpe, ¿qué es SAC? Porque yo lo tengo reconocido como servicio de No, SAC significa saldo acumulado de crédito y que están en los registros empresariales. Gracias. ¿Ya? Saldo acumulado de crédito. Entonces, fíjense por favor, ¿qué es lo que te está diciendo? Que la verdadera renta de este remesa o dividendo que viene del extranjero y que recibió una empresa chilena, la verdadera renta incrementada son 11.850.588. ¿Me siguen? Esa es la verdadera renta. Y que le dice, y por favor, háganlo con el 35%. Háganlo. Multipliquen el 35% de la cantidad. Obviamente de los 11 millones. ¿Cuánto le da el 35%? 4 millones. Yo lo voy a hacer pausado para que lo puedan entender, porque como te digo, el servicio te coloca cosas, pero no se entiende. De repente muchas líneas y fórmulas. Y ahora voy a hacer la pregunta del millón. ¿Y este 35% de dónde? La tasa máxima del impuesto adicional. Esto pasa a ser Chile. Oh. Entonces uno dice, oye, más encima hay que reconocer el tope del 35%. ¿A qué equivale el impuesto adicional en Chile? Entonces, me siguen por favor, no es llegar nomás y hacer ese cálculo. Ahora nosotros, y por favor tomen atención y lo voy a hacer acá, en acá. Este es un 14A, y nosotros el impuesto de primera categoría, ¿de cuánto es? Y el impuesto adicional de la remesa es de un... ¿La diferencia cuánto da? ¿Por qué es importante eso? Porque eso es lo que vamos a calcular ahora. Porque hay que hacer otro recálculo ahora, pero ahora a nivel chileno, a nivel nacional. Y que tiene que ver con el 27% y que tiene que ver con el 8% del 35%. ¿Ya? Para que lo puedan entender. Reitero, por favor. Esto es lo que soportó estos miserables $8.500 en el extranjero, ¿cierto? Y que si nosotros traducimos en Chile, equivale a un 35% lo líquido más el incremento que pagó impuesto en el país de origen y que nos da un 35% que son los 4.151.206. ¿Ya? Hasta ese momento. Sigamos.
Producto que vamos a ver ahora el tema chileno. El tema chileno me dice, como todas las cosas en Chile, tienen tope. Todas las cosas tienen tope. Entonces me dice, oiga, está bien lo que usted me dice, pero ahora veamos el tope. Entonces, el tope de la renta soportada en el extranjero me dice, ¿cuánto fue la remesa de nuevo? Los 6.855.420. ¿Cuánto es el impuesto adicional en Chile del 35%? Eso se suma y la sumatoria está arriba. Compruébenlo, por favor. Pero debería dar. Y se saca un nuevo tope del 35%. Y te da, voy a hacerlo acá, seguir acá, los 3.852.319. Pero reitero, lo que estamos haciendo de aquí hacia abajo es en Chile, no en el extranjero, en Chile. Entonces vamos a tener los 4.151.000 y los 3.852.319 como tope. Y se hace una evaluación, damas y caballeros, de lo que está acá y de lo que está acá. ¿Y qué te dice la norma sobre el impuesto adicional? Te dice que debes tomar la cantidad menor. La cantidad menor. Pero ¿qué cantidad menor? ¿Cuándo lo comparo? Comparo lo que soportó en el extranjero del 35% con el tope, que es la remesa en sí y el impuesto, que me da la base, le aplico el 35 y tengo que elegir el menor, no el mayor, el menor. Después va a hacer un sentido por qué eligen el menor y no el mayor. Porque pillé el servicio puesto interno, ¿qué es lo que le conviene más? ¿Elegir el mayor, el menor? El menor. Ahí vamos a darnos por cuenta por qué elige el menor. Por cuanto, lo que está acá, lo único que te dice a nivel chileno, tienes un impuesto de un 35% de acuerdo a lo que soportó tu remesa, y después tienes tu remesa más el impuesto soportado, te da una nueva base, y esta nueva base le aplicas el nuevo 35% y te la vas a tomar, y tú eliges el menor. Oiga, profe, por casualidad, un ejemplo, si me hubiera dado acá 4.852, ¿cuánto es que se toma? El menor. ¿Ya? El menor. Lo único que estoy cambiando acá, un 4. Ahora vamos a calcular los créditos que tienen derecho y no tienen derecho, que van al registro empresarial. Porque ahora viene lo bueno a nivel chileno, ahora viene la legislación chilena. ¿Ya? Ahora viene la legislación chilena que ahora tenemos que recalcular y calcular ciertos montos, cuáles los que yo puedo utilizar y recuperar o cuáles yo puedo imputar contra el impuesto y cómo van en los registros empresariales y cómo se toman en la rentalía y cómo se toman en la calidad propio tributario. Si ahora todo esto solamente fue un análisis de los miserables $8.500, el impuesto que soportó
¿Y cómo se traduce el 35% de impuesto adicional hasta ese momento? Es lo que hemos hecho. ¿Ya? Vamos al cálculo chileno. ¿Pueden entender la base nueva? La base nueva, lo voy a hacer acá para calcular los créditos. La nueva base, fíjate, de nuevo. ¿Cuál fue tu remesa? Que decía, no cambia, sigue siendo la misma. Los 6 millones 855 4. Pero atención, fíjate ahora, ¿cuál es el impuesto del 35%? El impuesto adicional verdadero que se olvida, impuesto adicional del 35%. Y este lo voy a colocar como menor, ¿cierto? El tope menor. Serían los 3 millones 852 317. Si yo sumo eso, me da una nueva base, que son los 10 millones 717. 707. 739, ¿cierto? Pero ahora sacamos lo que vamos a trabajar realmente. Recuerden por favor lo que hicimos acá fue reconocer el impuesto del 35%, pero de acuerdo a cómo soportó ese impuesto en el extranjero, la renta bruta. De esa renta bruta volvimos a hacer un recálculo del tope, que fue la remesa y el impuesto que soportó en el extranjero. Nos dio cierto un determinado valor, el cual nosotros le aplicamos 35 y comparamos con ese 35 versus este 35, y la normativa dice que debes elegir el menor, como todo. Eliges el menor, ¿cierto? Tenías la remesa, elegiste el tope y te dio una nueva base hasta ese momento. ¿Sí, Sandra? Vamos a tener que volver a calcular el impuesto de primera categoría, ¿cierto? Claro, el 27 y el 8% es lo que viene ahora. Pero seguimos la secuencia. Fíjense, todo para llegar al miserable valor de es un monstruo este tema del impuesto adicional, y vamos a ver ahí, como dijo el caballero, si se aplicó o no. Si yo le voy a decir si se aplicó o no y por qué. Vamos al cálculo de los créditos. Acá es más fácil, porque fíjense por favor, de la base, ¿cierto? Que son los 10.707.739, esa es la base que vamos a calcular. Quiero que le aplicas el impuesto de primera categoría en Chile, el 27%. Y eso te da como crédito, ¿cierto?, para reconocerlo en los registros empresariales, de 2.891.09. Por cuanto este crédito, ¿cierto?, que se va a ir al registro de los registros empresariales, que se llama SAC, es lo que preguntaba cierta parte caballero Espinosa, está claro. Y ahora voy a calcular la diferencia, ¿ya? La diferencia que es el 8%. Entonces, aquí se hace crédito contra crédito. Fíjense por favor arriba, el crédito dice impuestos que pueden ser utilizados como crédito.
que serían los 3 millones, aquí lo tengo, de 19 menos lo que calculamos el 27%, entonces es como la diferencia, y la diferencia va a ser el 8%, ¿ya? Es mejor verlo acá. Sí. Voy a colocarle acá para que me puedan entender lo que estamos calculando acá como el IP del 8%. ¿Ya? El IP soportado de 8%. ¿Por qué? Porque el 27% del impuesto, como es un 35%, el resto sería el 8%. El 8%. No sé si se dan cuenta todo lo que hemos hecho. Y aquí viene la pregunta. Oiga, profe, ¿y usted cómo sabe si esto soportó o no soportó convenio de doble tributación? Lo borré. Lo voy a colgar de nuevo. Impuesto corporativo. Impuesto de retención. ¿Qué dice la norma? Dice que si tú tienes convenios de doble tributación, a todos los créditos que vengan del extranjero como dividendo retiro, se le aplica un 20%. En algunos lados te mencionan el 20%, entonces, ¿aplicó CDTI? No. Te baja el porcentaje. Entonces, el 20% para ambos países, entonces en vez de yo aplicar un 35, aplico un 20. ¿Me sigue? Ahí está la gracia. Entonces no sube tanto el impuesto del 35. Entonces todo esto cambiaría si lo aplicamos con el 20%. Porque todo lo hicimos con el 35. Esa es la diferencia, que te baja el porcentaje. De un 35 baja el impuesto. Porque si hay convenio de tributación no te puede subir el impuesto, porque usted tiene que disminuir. Y para los retiros, todos los protocolos por retiro y dividendo, véanlo por favor, y con empresas permanentes en el extranjero, así lo dice el protocolo, es un 20%. Entonces nosotros aplicamos a todo 35%, no hubo rebaja. ¿Me siguen por favor? Por cuanto no había convenio de doble tributación con el país de destino. Entonces ahí tú te das cuenta cuándo aplica. Señores, esto, si ustedes lo quieren estudiar, yo lo recomiendo en la Universidad de Chile, pero el diplomado te cuesta como 5 o 7 palos. El diplomado, no el posgrado. Ya eso es lo que te sale ahora. Y dura como 7 meses estudiar solamente esto. Lo que son los impuestos y los convenios con doble tributación. Pero mucha que ganan plata los que saben esto. ¿Cuánto ganan? ¿Ah? ¿Cuánto ganan? Mucha plata. Mucha plata. Porque las empresas que necesitan asesoría de esto que uno cobra en miles, cobran millones de pesos. Entonces, si tú te quieres especializar, irte a una consultora donde den impuestos internacionales, pero vaya a tener que desembolsar plata para crecer en ello. Si hablamos de empresas europeas, estaría ganando mucho más. Imagínate que como profesora, la Cubillo te ganaba mensualmente 17.700.000. ¿Eso ganan los que estudian eso? No, mucho menos, pero yo voy. Mensual, no te estoy hablando anual. Y por no jornada completa como docente de la universidad. Yo he hecho
clase ahí. Y andan harto lejos de lo que se les pagaba comparado con cómo se les pagan a los profesores, obviamente. Lejos. Pero aquí lo que voy. No quiero decir la mala palabra, pero las instituciones hacen cosas medias cochinas. Me explico, sobre todo las fundaciones, reciben plata foráneas políticamente de fuera y de adentro del país y los sacan a través de académicos o directivos. Pero vuelvo a reiterar, en este país hay libre contrato. O sea, tú puedes firmar el contrato que tú quieras con un docente. Y por eso, damas y caballeros, docentes tributarias no existen en el mundo prácticamente. La mayoría que hace clases porque le gusta y trata de enseñar el tema, pero de ahí que te enseñe bien es otro cuento. ¿Ya? Esto lo evitan todos los profesores. Impuestos adicionales, impuestos soportados, no tratan de... Pero estamos, si el servicio nos coloca ahora, ¿entiendes? Nos coloca. Ya, vamos al registro empresarial. Fíjense, por favor, para que ustedes sepan, y espero que algún día a ustedes les toque y les vaya bien en la vida. Yo tengo harta fe que les va a ir bien en la vida. Los voy a destacar con amarillo y negrito. Ya, por favor, fíjense, ustedes alguna vez se preguntaron cuando sus profesores en renta o en impuesto a la renta les colocaban y había estas columnas que decían sin devolución, ¿cierto? Y después decía crédito EP, sin devolución en SAC. ¿Alguna vez se preguntaron cómo se llenaba eso? Se llena a partir de esto. Fíjense en la pizarra. El IP, que es el 8%, si tú lo sacas en cálculo, te va a dar el 8% de eso. Se lleva a esta columna que se llama crédito IP y el impuesto de primera categoría, que es el 27%, se lleva sujeto a restitución del periodo, pero sin derecho a devolución. Y fíjense en los retiros. ¿Qué es lo que primero se consume? ¿Se consume el SAC del periodo? No. La norma te dice consuma primero el sin devolución y después el IP, y de ahí usted consume SAC del periodo. Entonces, lo gravitante de esto, y que yo creo que para allá va la micro, más adelante, como va a ser tan común de hacer negocio con otros países y con instituciones, esto se va a volver ya algo común. ¿Me siguen, por favor? Hace 10 años atrás esto era poco común y el servicio no te colocaba ningún ejercicio, no te explicaba nada, solamente hacían los posgrados y que el dominio lo tenía la Universidad de Chile y punto, y tú estudiabas y sabías un poco de impuestos adicionales soportados en el extranjero. Pero vuelvo a reiterar, esto no es lo mismo si yo aplico CBTI. Porque todo se tiene que hacer, en vez de con el 35%, se hace con el 20%. ¿Ya? Con el 20%. Y fíjense, yo dije que tiene una incidencia en la RBI. Fíjense, por favor. Vamos a hacerlo grande. ¿Qué incidencia tiene? Pero es el crédito completo, no parcial. El total. ¿Por cuánto pasa a ser un gasto rechazado en la rentabilidad? ¿Y por qué rechazado, profe? Simple, no se produjo en este país, se produjo en él y no me lo aceptan. Porque el gasto tiene que ser incurrido en Chile. Y como es un impuesto,
es un crédito, peor todavía, no te lo aceptan. Recuerden que todos los impuestos, todos los créditos no te lo aceptan como un gasto, entre comillas, del artículo 31, sino que te lo exime. ¿Por cuánto pasa a ser un gasto rechazado? Pleno, y vuelvo a reiterar, el crédito completo soportado en el extranjero y además razonabilidad del candidato del tribunal. Solamente el crédito del 8% del SIP se agrega deduciendo en la razonabilidad del capital proyectural. Entonces, lo que vimos, damas y caballeros, yo no se lo voy a tomar como prueba, pero sí deben saber que si ustedes pasan al proceso de auditoría, yo veo estos casos en taller tributario contable, en auditoría tributaria y en gestión de impuestos yo veo esto. Porque sobre todo en gestión de impuestos esto pasa a ser algo prioritario para el análisis en gestión de impuestos. Se analiza el CNI y el UIP. ¿Pero vamos a hacer otro ejercicio de eso? No, porque vuelvo a reiterar, esto yo no lo paso como prueba, pero sí usted tiene que saber que dentro de los impuestos adicionales, el IP soportado, hay una variación. Si aplicas CNTI, 20%. Si no aplicas, aplica la tasa máxima del 35%. Vamos a la prueba, ¿sí? Para la prueba, nosotros vamos a tener que determinar si tiene CNTI o no. No. Dije que yo no les voy a tomar porque ahí los crucifico. ¿Me siguen, por favor? No los voy a tomar en la prueba. Sí voy a tomar lo que vimos la semana pasada del extranjero. Ya, vamos a la prueba. Recuerden, ¿dónde está esto? En la semana número 8 de AMA. Está acá. ¿Ya? Ahí, semana 8. Y vamos al caso tipo prueba. Ahí vamos a hablar ahora ¿ya? Y vamos a decir cómo se hace la prueba. Lo dijimos al inicio de la clase. Damas y caballeros, Sí, claro. para que el golpe no sea tan complicado, la prueba va a consistir en dos patitas. Primero, necesito los grupos para pasarle la prueba, porque no van a tener la misma prueba. Si un grupo son 5, va a tener un formato. Si otro es 3, va a tener otro formato. Va a dar lo mismo. Yo lo voy a tirar como sorteo mañana. Ya, los grupos sorteamos, forma A, forma B, si no se puede tomar a mal. Ay, que el profesor tiene privilegio cuando critica, ¿cierto? O estima más a la Sandra que a las demás. Entonces, para que no haya esa cierto mala onda, se le va a cada grupo que se forme, se le va a asignar una prueba diferente. ¿Me siguen? Ya. Eso es lo primero. Yo tengo plazo máximo para entregársela el miércoles de la mañana. Lo ideal es que mañana, cuando ya estén constituidos y tiramos el sorteo, sepan qué formato le va a tocar. Y yo voy a subir todas las pruebas. A, B, C, D, ¿cierto? ¿Y en qué semana la voy a subir? La semana 8. ¿Estamos de acuerdo? Si son 5, son 5 pruebas diferentes. ¿Dónde va a estar la diferencia? ¿Dónde es la diferencia? ¿Y qué es lo que se va a ver esto? Esto lo van a hacer ustedes, no yo, entre hoy día y mañana. Es que ahí está la clave. Damas y caballeros, ¿dónde va a estar la clave?
Es lo que dijo el caballero. En el registro. Pero como son registros simples, no son registros complicados, sino va a ser solamente si te cubre totalmente el retiro o no te lo cubre totalmente el retiro. O sea que, ¿se acuerdan que lo vimos en la clase pasada? Sí. Que no da lo mismo. Cambia totalmente. Es mucho más fácil que te dé y te cubren todos los registros, como el que viene acá. ¿Ya? Entonces, veamos en esto. Primero, ¿qué van a hacer ustedes a partir de allí? Van a hacer este ejercicio, mañana voy a dar más tiempo y lo voy a sacar a la pizarra para ver cómo va, para saber si le pegan o no al tema. Aquí se van a medir dos cosas. Se va a medir primero la razonabilidad del capital propio y determinar el impuesto adicional, no el registro. De nuevo, ¿se tiene que hacer el registro? Sí. ¿Te voy a colocar nota con eso? No. Porque el tema del objetivo de esto es ponerte nota que fabriquen la razonabilidad con el RAI. Obviamente no te lo voy a medir, sino la razonabilidad, pero también que determines bien, entre comillas, el impuesto adicional de la persona extranjera. ¿Ya? De la persona extranjera. ¿Me siguen, por favor? Sería injusto que yo le coloque nota por el registro, pero el registro te ayuda para la imputación de los retiros. ¿Me siguen, por favor? ¿Cuánto crédito lleva? Si lleva todo el crédito o si hay diferencia, pero yo voy a tratar de hacerse la facilita que lo cubra completa, pero por eso ustedes lo tienen que hacer, porque sería un mal si yo se lo hago. ¿Ya? Pero sí le tengo que, entre comillas, orientar y hacer la pauta de este tema. Entonces, analicemos primero este ejercicio. Fíjense, son dos socios, una socia y un socio, y ambos son personas naturales. ¿Cuál es la diferencia? Que Charlo Azura no es de Chile y tiene solamente residencia en Argentina. ¿Ya? En Argentina. Y te presentan el capital efectivamente pagado, pero hasta el 31 de 12 del 2000. ¿Qué se le tiene que aplicar esto? Corrección monetaria del... ¿Y para qué te sirve? Para el RAI solamente, para eso, solamente para el RAI. Luego ya te entregan y ustedes no tienen que hacer absolutamente nada con la renta líquida. La renta líquida está calculada, llena. Tal vez le coloque la prueba haciendo el artículo 14 letra E para que sepan cómo hacerlo en la razonabilidad, para que sea más atractivo. ¿Ya? En este caso, yo creo que no se aplicaba porque los retiros son superiores a lo que te da por cuanto no aplicaba y 14 letra E. Ya no alcanzaba. ¿Por cuánto renta líquida tienes que hacer? No, te la dan. ¿Estamos de acuerdo? Para que se entienda, por favor, no van a empezar a meter mano al asunto, no. La renta líquida es intocable, inmaculada, no me la tocan. ¿Estamos de acuerdo? El aire del aire. Luego, te dan el capital propio tributario inicial, no el capital propio del año, sino que tú no vas a tener que determinar, si de eso se trata la prueba, que sepan determinar la razonabilidad. ¿Por cuánto te dan ese dato y que coincides con la RLI? ¿Por cuánto está pagando? Luego te dan el remanente, y fíjense, el remanente para el registro empresarial. ¿Por cuánto te dan algo simple? ¿Qué se le borró a esto, damas y caballeros, comparado con el otro que era más complejo? No, el STUD, la TEP, para que sea más sencillo. ¿Ya? Entonces, no tiene el antiguo FUT. ¿Se acuerdan que lleva FUT el otro? Este no lleva. Entonces, sencillito, lleva RAI y SAC del crédito.
Y están los retiros, y atención por favor, ¿los socios retirarían el mismo mes y a la misma hora? No. Entonces hay una diferencia con el otro ejercicio, que el otro ejercicio se retiraba en la hora, ¿cierto? Y en el mismo día. Acá no, se retiran en periodos distintos, ¿ya? En periodos distintos. Y producto de todo lo que le pasaron, que lo que usted va a tener que hacer, la razonabilidad del capital propio tributario. Textualmente así va a ir la prueba. Van a tener que hacer el recuadro número 14, que está más, digamos, completo que hacer esas cosas chiquititas, ¿cierto? No, este está más completo. Y van a tener que calcular el capital propio tributario. Producto del capital propio tributario, yo no te voy a poner nota por hacer el RAI, pero si no hacía el RAI no sabes cómo imputar los retiros de los registros empresariales. Pero tiene que estar, ahí está. Y obviamente tienes que llenar ahí la cantidad, ¿cierto? El año 2023, que es sencillo, no tiene nada de otro mundo, ¿cierto? Reajustan, actualizan el SAC, que también te lo dan, lo colocas y después hacen los retiros. Una vez que tú haces los retiros, puedes empezar a hacer lo que hicimos el otro día, ¿cierto? El monto incrementado y todo lo demás. Y atención, como la socia argentina, la Che, ¿cierto? Che, tienen que demostrarme en el mes que corresponde el pago del impuesto de retención del 35, si corresponde porque tienen que ver el país si tiene CDBI, cumpliendo las tributaciones es importante, ¿cierto? ¿Y por qué importante? Por los créditos, lo convencional. Entonces ahí está, y saben que los dividendos se hacen acá y se hacen acá. Definitivos cuando son al 31 de diciembre. Provisorios, dijimos si se hacen durante cualquier periodo del año antes de diciembre. ¿Se acuerdan que dijimos? Y formulario completo, ¿cierto? Que tienen que llenar un par de líneas, no todas las líneas, ¿cierto? De la empresa, de lo que pagó de impuesto, ¿cierto? Y obviamente, cuánto en impuesto sí corresponde, ojo, no es necesario que les haga una diferencia y tengan que pagar impuestos en el formulario. Puede ser que les hagan como no. Por cuanto, damas y caballeros, eso es lo que van a desarrollar ahora previo a la prueba y les doy la oportunidad para que trabajen entre hoy día y mañana, en este caso, ¿cierto? Ejecutando parte. Yo me conformo hoy día que me hagan solamente la racionalidad del capital propio tributario y me lo entreguen, ¿cierto? Diciendo, profe, estamos bien o no. Y lo otro que constituyan los equipos. Dijimos que el campeón no. ¿Cómo va a ser la prueba? De ahí tengo que ver el porcentaje. La prueba 2. Ya dijimos que tienen dos conceptos: capital propio tributario, método de la razonabilidad e impuesto adicional, ¿cierto? Donde tienen que determinar los créditos, todo lo demás, y si la empresa tiene que dar un adicional en el formulario 22. No puedo ni el RAI ni los registros empresariales, pero te sirven para determinar, obviamente, cuánto deben pagar el tema. Eso es lo que se llama. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dije que lo iba a entregar y a todos diferente, y lo vamos a hacer por sorteo mañana. Suerte, ¿cierto? Que le toque el uno y el otro. Y esto es la entrega, ¿cierto? Y medición que vamos a hacer, lo vamos a hacer el próximo lunes, que va a ser el día 7. 7 de octubre. Yo lo voy a colocar nada más para venir el anuncio. Pero el 7 de octubre nace que por grupos van a entrar a la sala, no van a exponer,
sino que a cada uno integrante les voy a hacer preguntas de la norma, de lo que vimos en impuestos adicionales y de capital propio tributario. Cuando digo capital propio tributario, método del activo y método de razonabilidad, ¿cierto?, de lo que vimos en clase. Por cuanto, ese mismo día ustedes le entregan, ¿cierto?, por correo para que dejen huella, ¿cierto?, por correo dejen huella de su trabajo y que yo lo tenga que revisar, pero ingresan y que voy a hacer un horario, dependiendo de lo integrante, ¿cierto?, para coloquen si quieren defensa de la misión. Porque yo tengo que saber lo que hiciste, si sabes la norma o no, y si es justo de aquel que trabajó y no trabajó en la nota. ¿Me siguen, por favor? Entonces, con el otro profesor nos colocamos de acuerdo y llegamos a un acuerdo porque él me lo planteó, me dijo, oigan, esto, Pajarito me dijo, ¿para qué hacer otra prueba de sufrir? Te la entregamos. ¿Qué le desapareció? Pero le colocamos algo entretenido que, para saber si trabajaron en eso, defensa. 2 preguntas por cada integrante, una de capital propio tributario y una de razonabilidad, que sea uno de impuestos adicionales, si sabe o no, si domina dónde está la norma, qué es lo que hicieron y punto. ¿Me siguen, por favor? Y va a ser asociado también al trabajo que ustedes entregaron. Por eso yo tengo que saber qué forma le tocó a cada uno, porque va a tener diferenciación. Diferenciación, ¿alguna duda de la prueba? Esto lo elevo hoy día, lo socializo para aquellos que poco vienen, y hay personas que no vienen mucho, entonces esas personas que no vienen mucho deben estar enteradas de qué se trata de la evaluación y que mañana se hace el sorteo. ¿Alguna consulta? Yo voy a evaluar ahí si el ejercicio que van a entregar vale un 60%, o un 40%, o un 50-50. Ahí voy a verlo con el otro profesor, porque yo no puedo hacer algo si el otro profesor no está de acuerdo y tenemos el mismo criterio pero en las otras secciones. ¿Quién es el otro profe? ¿Para qué quieres saber? Misael, ¿o no? Sí. No sumo al profesor, a un profesor porque es un poco porfiado, entonces hace las cosas como él quiere, pero yo no me meto más. No me meto más. Primero, ¿alguna duda, damas y caballeros? ¿No? Es una ayuda, veanlo desde ese punto de vista, ya que lea un poco del impuesto adicional, no hay que el material igual para que tengan esta semana, lo vean, ¿cierto? En el tema. Le doy el tiempo ahora para que ustedes desarrollen la razonabilidad solamente. Necesito hoy día la razonabilidad y mañana vemos el impuesto adicional. ¿Ya? Entonces, a trabajar yo con esto de basantista. Los grupos 4, 5, ya 5 y el. ¿Ya? Si ustedes quieren más, les doy otro caso más elevado. Depende de ustedes. Sí, porque no es lo mismo que sean 2 o 3. ¿Entiendes? No, pero conversemos cuando doy un poquito más de trabajo, ¿no? Hasta 4 o 5 razonables. Ya lo hacen por afinidad. Ya por afinidad. Voy a pasar el listado mientras. Ya. Vamos. Lo tenemos. Sí, lo bajamos recién. Caso. Empezamos. Recuerden, lo primero, el capital propio inicial.
¿De cuánto es la básica de enero? Lo tienen en la pizarra. ¿Me lo dictan? ¿De cuánto es? 616. Y eso lo sacamos de X. ¿Cierto? ¿Cuánto es? 100. 568. La más disponible que la ley. También está. ¿Cuánto es? 35. ¿Cuánto? 35. 790. 600, ¿cuánto? 39. Ahí sí. ¿Todo bueno? Luego, con una RL muy simple, no tenemos ingresos de utilidades de otra empresa. No tenemos también del artículo 14 letra E. Pero sí tenemos, entre comillas, retiro y gastos rechazados del artículo 21, inciso. Entonces, lo primero vamos a ir a los y este sería negativo, ¿cierto? Veamos. Acá están y acá están actualizados. 36 millones 547,200. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué lo da? Gasto rechazado del artículo 21, inciso 2, tenemos multa fiscal actualizada. ¿Y de cuánto es la básica de enero? De 231.000. ¿Cerrado? Sí, claro. Y no tenemos más. Hagamos una mesa. Tenemos las multas, ¿cierto? Vamos a la personalidad para que sepan que es así. Voy a marcarlo con amarillo que lo tenemos. El capital propio inicial lo tenemos. ¿Estamos de acuerdo? La corrección monetaria del capital lo tenemos. Vamos un poquito más chico para que sepan que es positivo. Ahí te va diciendo positivo, ya para que vayan identificando que este positivo o negativo. Por eso me gusta más este, porque este te dice si es positivo o negativo. Es aumento, disminución no hubo, pero renta líquida más imponible sí. Y es positivo. ¿Está positivo ahí? Vamos bien. Pérdidas tributarias no tenemos, pérdidas de ejercicio anteriores tampoco, renta exenta, ingreso no renta tampoco, pérdida por renta exenta o no ingreso no renta tampoco, retiro dividendos percibidos no tenemos, en las deducciones no había ninguna, pero si hubiera se coloca. ¿Me sigue? Utilidad percibida para impuestos imputada por pérdidas tributarias no tenemos, remesa, retiro dividendo distribuido en ejercicio sí, negativo. Reajustado, no tenemos ahí. ¿Ya? La corrección. Gastos rechazados. Partida del inciso primero no afecta al impuesto único del 40% y el inciso segundo del artículo 21 reajustado. No tenemos ahí la multa fiscal.
Aumento de reorganización NICA, ¿cierto? Eso se ve en gestión de impuestos en el séptimo semestre. Disminuciones tampoco. Ingresos diferidos por cambio de régimen no tenemos, ¿cierto? Vamos a verlo esto, lo vamos a ver en los registros empresariales. Cuando veamos registros empresariales vamos a ver estos conceptos. La segunda es solamente registro, 2 semanas. Corto. IP, lo tenemos en este caso, no aplicamos incentivo, pero sí aplicar el incentivo del 14 de letra lo tenemos que reponer, no lo tenemos. Tenemos impuestos voluntarios, otras partidas que se deben agregar y no nada, por cuánto tenemos el capital. ¿Cuánto le da la caballero? Miren que fácil era, sino capital propio tributario no tiene ninguna ciencia. El tema es cómo defenderlo. Sí, positivo. A ver. 67. 778. Cerrado. Vean por favor si les da esa cantidad. Y con eso ustedes pueden hacer el raya del registro empresarial e imputar para hacer el tema. Mañana aprovechemos el tiempo del impuesto. Yo lo que les sugiero es que esto lo pasen en el Excel, traigan una tablet o alguna cosa, ¿cierto? Para que sea más productivo. Lamentablemente el director no se ha movido muy bien con las salas de Excel. Lamentablemente. Pero voy a ver mañana si nos conseguimos los nuevos móviles. Y ya con eso se puede hacer el RAI del registro. Recuerden que en el registro vamos a hacerlo para tirarlo de hecho. Ustedes me van dictando, hagámoslo acá. ¿El capital cuánto es? Solo puedo tirar acá. Sí. Para que, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahí. Ustedes me van diciendo si va bien o no va bien el tema. Esto es igual, negativo. No, negativo, háganme caso. Si estoy en Excel. Para que te dé positivo. Seguro que ya es viejo el esto. Los alumnos siempre dicen, no, háganme caso. Voy a marcar las partidas visibles para que les quede claro lo que es. Esto es importante, se fue un pequeño detalle. Por favor, en la razonabilidad no va ningún número negativo. Lo que te hace negativo es esta columna de acá. ¿Ya? Por favor. Por favor, ¿ya? Porque es típico que uno lo coloca negativo, pero en las columnas todas se van en positivo. Muy clasificado. ¿Se dan cuenta que esto lo hace automático? Sí. Vamos al otro, el RAI. Empezamos con el capital propio final, que ya lo calculamos, que lo tenemos acá. Ese. ¿Me siguen, por favor? Ese.
No tenemos sí tenemos retiros. Voy a sacar el capital propio tributario. Yo le coloqué negativo el que lo di. Lo mismo de. Ahí. Ya. Y atención, por favor, el capital debidamente reajustado. Vamos a la actividad. ¿Se acuerdan que yo les dije que este capital, te lo decía claramente, entonces hay que agregarle el 0,48 que es, que sería el factor para multiplicar para que me dé actualizado, porque acuérdense, el año 2023 fue el 4,8. Entonces lo multiplicamos y nos da actualizado. De ese valor voy a destacar el que vamos a enviar acá a la unidad. ¿Se dan cuenta que lo restó en forma automática? ¿Se dieron cuenta, no? Por eso hay que colocarlo positivo, porque esto es que te da negativo positivo. Y este sería el RAI. Vamos al registro empresario. Ya van a RAI tener. Entonces, vamos al RAI, a los antecedentes. Ahí. Nos dice que son 12.016. Y SAC con restitución, ¿cierto? Lo tenemos. El ejercicio nos dice que es 2 millones y tal. ¿Por cuánto en el control? Serían los 12 millones, porque no hay más. Y vamos a aplicar el 4,8 que sería, ¿cierto? El reajuste. A mí me gusta hacerlo, lo podría copiar uno a uno, pero prefiero hacerlo así, particularmente de más guiado. Y ahí se anuló, se reversó solo, se dieron cuenta, ¿no? Y este le aplicamos corrección obligatoria. El 4,8. Y ahí lo tengo. ¿Ya? Hasta ahí está. Luego tenemos la renta afecta, que ya lo tenemos calculado. Esto es igual, ¿sabrá que lo he calculado acá? Right. Ahí. Y se repite en el contrato. Si no quieren demostración, se hacen estas cositas. Pero hay que hacer. Y vamos al crédito de la RRI. Entonces la RRI la tenemos acá. Ahí está, los 9 millones, que es el 27%, que se traduce en SAC del periodo. Ya, y ustedes no hacen nada. Ya. Obvio. Ya, ahora se lo envío. Se lo voy a dejar acá. No es la pauta, sino que es para que sirva. Y con eso terminamos la clase y que les vaya bien. Nos vemos mañana. Ahí está. ¿A dónde? Hay que ver que está el desarrollo. Y no tiene ninguna gracia colocar algo que. Sí. Está, ¿se dan cuenta? Está, ya. Que les vaya bien, cuídense, muchachos. Yo voy a hacer la parte administrativa.